Hola, hola, espero que estén muy bien. Vamos a iniciar con la clase de regulación del metabolismo de los lípidos, que es parte del bloque 3 de la asignatura de Bioquímica y Biología Molecular. Yo soy Oliva Bristena y como parte del programa tenemos que el tema de regulación del metabolismo de lípidos incluye identificar el nivel normal del colesterol total, VLDL, HDL, LDL y triacilgliceroles, aclarar las vías metabólicas que se llevan a cabo tanto en el hígado como en el músculo esquelético, como en el tejido adiposo, e integrar los tejidos y vías metabólicas de los lípidos que se activan por las diferentes hormonas. Como parte de los objetivos, tenemos que analizar los factores de riesgo para aterosclerosis, diabetes, obesidad, hígado graso y dislipidemias, y finalmente discutir el papel de las hormonas como leptina, adiponectina, neuropéptido Y grelina en la regulación del peso corporal y del apetito. Tenemos una palomita verde en donde en los temas que vamos a tocar, tanto temas como resultados como objetivos temáticos. Y como parte de la agenda, me gustaría dar un repaso general para recordar cómo sucede normalmente o qué es lo normal, el metabolismo de los lípidos, cómo funcionan las hormonas, cómo cooperan para la regulación del peso corporal y la regulación adecuada, la alteración del metabolismo de las lipoproteínas y finalmente les puse algunas tablitas como material adicional por si les sirve para repasar. Entonces vamos a iniciar con lo que sucede durante el postprandio y vamos a ver de este lado, vamos a recordar que la digestión de los lípidos inicia en la boca con la lipasa lingual. Después seguimos con el estómago, con la lipasa gástrica. Hay que recordar que estas dos enzimas cortan ácidos grasos de cadena media principalmente, media y corta. La solubilidad de los lípidos las limita. Y después pasamos al intestino. En el intestino se liberan colecistocinina y secretina y avisamos tanto al hígado como a la vesícula biliar como al páncreas que se secrete bicarbonato, enzimas como la lipasa pancreática, la colipasa, de la vesícula biliar las sales biliares y del páncreas también algunas enzimas como la colesterol esterasa y la fosfolipasa A2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Iniciamos la digestión, rompemos ácidos grasos de cadena corta y media del glicerol. En el intestino, las enzimas van a actuar, la lipasa pancreática y las otras enzimas pancreáticas, porque estamos en un pH óptimo que genera el bicarbonato, esto lo vimos en bloque 1, y además la vesícula biliar libera las sales biliares, que son sintetizadas en el hígado, para aumentar la superficie de contacto de los lípidos y que esto nos ayude con la digestión. Entonces, eh, una vez que ya rompimos los triacilgliceroles, el colesterol esterificado, acá tenemos ésteres de colesterol, se rompen con la colesterol esterasa y nos queda colesterol y ácidos grasos libres, y los fosfolípidos los rompemos con la fosfolipasa A2 y nos quedan lisofosfolípidos y ácidos grasos libres, ¿no? Entonces, es como si tuviéramos un gran mueble, lo vemos en una tienda, nos lo queremos llevar a casa, pero no nos lo podemos llevar completo o así armado. Lo que hacemos es desarmarlo y una vez que pasa por la puerta, llega a nuestra casa, lo volvemos a armar. Algo parecido es con los lípidos. Lo que sucede es, los comemos, son grandes, los digerimos, hacemos moléculas más pequeñas y esto puede ingresar al enterocito. Pero una vez que estamos en el enterocito, los vamos a juntar nuevamente, vamos a hacer triacilgliceroles, colesterol esterificado, fosfolípidos, y recordemos que estos se van a unir con la ApoB48, tenemos a los kilomicrones nacientes, y estos kilomicrones son los que llevan a cabo la vía exógena, es decir, los lípidos del exterior los vamos a llevar hacia la circulación. No inmediatamente a la circulación, recordemos que primero pasamos a la linfa y aproximadamente 2 horas después de que comimos, estos lípidos ingresan a la circulación. Entonces, los kilomicrones van a
a pasar por un proceso que ahorita vamos a recordar con las HDL, tanto los kilomicrones como las VLDL, y una vez que tienen ApoC2, recordemos que van a entregar ácidos grasos al músculo, al tejido adiposo, ¿sale? Entonces veamos. Decíamos que en el enterocito están los kilomicrones nacientes, únicamente tienen ApoB48, como vemos aquí, pero en la circulación HDL les dona ApoC2 y ApoE, y cuando estos tienen a las tres lipoproteínas, perdón, a las tres apoproteínas, ya tenemos un kilomicrón maduro. Este kilomicrón maduro con ApoC2 va a interactuar con la lipoproteína lipasa en los tejidos periféricos y vamos a quitar los ácidos grasos de los triacilgliceroles que están en los kilomicrones y estos los vamos a dejar, aquí tenemos específicamente al músculo y al tejido adiposo, aunque no son los únicos, pero recuerden que al músculo me deja ácidos grasos, igual que al tejido adiposo, y el glicerol vuelve al hígado. Entonces, aquí hay una cosa muy importante. Acabamos de comer, dijimos que estamos en postprandio. eh, es raro que comamos únicamente grasas, entonces hay tanto carbohidratos como lípidos, como proteínas en la circulación. Y esto, como vimos en segundo bloque, hace que el páncreas libere insulina y los tejidos responden a esta, ¿no? Ya vimos cuáles son, en segundo bloque, ya vimos cuáles son las células que necesitan de insulina para que ingrese la glucosa. Y aquí tenemos justamente al músculo y al tejido adiposo que dependen de la insulina para poder expresar a GLUT4 o para tenerlo en la membrana y que entonces entre la glucosa. En este caso, entonces, vamos a asumir que esta persona comió de todo, ¿no? Proteína, grasa, carbohidratos, etcétera. Y entonces, otra vez, la grasa, los ácidos grasos ingresan al músculo, igual que la glucosa, también al tejido adiposo, pero el glicerol vuelve al hígado. Entonces ahora es importante, de pronto hay alguna confusión en donde decimos que la beta-oxidación es específicamente para cuando estamos en ayuno. Esto depende de en qué célula estamos. Por ejemplo, si en este momento comimos grasa o lípidos y le damos ácidos grasos al músculo, estamos en postprandio, sí, pero si le estamos dando ácidos grasos al músculo para que tenga energía, vamos a hacer beta-oxidación. Entonces, la beta-oxidación no es específica del ayuno. En este caso, estamos en postprandio y el músculo está haciendo beta-oxidación para obtener energía a partir de los ácidos grasos. En el caso del tejido adiposo, estos ácidos grasos principalmente los vamos a unir con glicerol, es decir, vamos a hacer síntesis de triacilgliceroles y estos triacilgliceroles los vamos a almacenar para cuando no tengamos energía, nos pueda ayudar el tejido adiposo liberándolos y para que las otras células puedan obtener energía. Ahora entonces, justo como decíamos hace ratito, en esta persona comimos tanto carbohidratos como lípidos como proteínas y entonces hay que recordar que en el tejido adiposo el glicerol para poder sintetizar triacilgliceroles viene de la glucosa, es decir, hacemos glucólisis, a la dihidroxiacetona fosfato la convertimos en glicerol 3-fosfato y ahora sí, con los ácidos grasos que estamos recibiendo de los kilomicrones o de VLDL, podemos sintetizar los triacilgliceroles. Recordemos que el glicerol regresó al hígado y entonces el hígado sí puede ahorita sintetizar triacilgliceroles con ese glicerol que le enviamos ahora. Entonces, acá tenemos un esquema más completo. Otra vez, por aquí está la glucosa que acabamos de comer. Le dimos a todas las células comieron. Si tenemos un exceso de glucosa, esta es captada por el hígado y el hígado puede almacenar glucosa, es decir, va a hacer glucogénesis o síntesis de glucógeno y lo va a depositar en sus células. Sin embargo, recordemos que el hígado tiene un límite para el almacenamiento de carbohidratos. Si excedemos este límite,
Entonces, esta glucosa lo que hace es convertirse en ácidos grasos por la beta reducción o síntesis de ácidos grasos, y entonces estos ácidos grasos más el glicerol que acabamos de ver que regresa al hígado, sintetizamos triacilgliceroles. Estos triacilgliceroles se unen con ApoB100, tenemos a BLDL y BLDL sale a la circulación. HDL también le dona tanto ApoC2 como ApoE, o bueno, se las presta por un rato, y esta ApoC2 activa la lipoproteína lipasa y otra vez tenemos ácidos grasos que pueden entrar al músculo para hacer beta-oxidación o pueden entrar al tejido adiposo para unirse con glicerol y hacer síntesis de triacilgliceroles. Estas VLDL, una vez que van perdiendo ácidos grasos, van ganando densidad y entonces pasamos de lipoproteínas de muy baja densidad a intermedia, seguimos perdiendo ácidos grasos y de intermedia se convierte en LDL, porque ahora el principal componente de las LDL es colesterol. Este colesterol después va a ser identificado por los receptores de LDL y podemos, bueno, la LDL puede liberar o entregar ese colesterol a las células. Ojo, LDL no es mala, recordemos que tiene una función específica y justo es entregar colesterol a las células. ¿Para qué necesitan colesterol las células? Para sus membranas y algunas otras células para la síntesis de hormonas, por ejemplo, las que sintetizan hormonas sexuales, para la síntesis de ácidos biliares, en el caso del hígado, y para la síntesis de vitamina D. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un recordatorio de qué sucedió con esta glucosa. Hacemos zoom. Glucosa entró a la célula, iniciamos la vía de glucólisis, se convierte en piruvato, el piruvato ingresa a la mitocondria y hace ciclo de Krebs. Si el ciclo de Krebs ya está saturado porque ya tenemos suficiente ATP y equivalentes reductores, empieza a acumularse el citrato por la inactivación de las enzimas reguladoras del ciclo de Krebs y entonces este citrato con la lanzadera de citrato sale al citosol, se rompe en oxaloacetato y acetilcoenzima A con la citratoliasa y este acetilcoenzima A es mi sustrato para producir malonilcoenzima A con la acetilcoenzima A carboxilasa, que recordemos que es la enzima reguladora para la síntesis de los ácidos grasos. Sintetizamos estos ácidos grasos y entonces esto, más el glicerol que dijimos que viene que regresa al hígado, hacemos triacilgliceroles. Lo unimos con ApoB100, tenemos VLDL y eso es lo que estamos observando acá. Como VLDL está en la circulación y entrega los ácidos grasos. Ahora, terminamos hace rato en la diapositiva anterior diciendo que el colesterol es el colesterol LDL o las LDL son captadas en la membrana por los receptores de LDL. Una vez que LDL se une con su receptor, se endocita y le quitamos los ésteres de colesterol. Ahora, hay que recordar que estos ésteres de colesterol me van a ayudar a regular las concentraciones de colesterol dentro de la célula. La célula lo que quiere hacer es ahorrar. Si ya le dimos de comer colesterol, no tiene sentido que ella sintetice hidroximetilglutaril coenzima reductasa, que es la enzima reguladora para la síntesis de colesterol, no tiene caso que yo la haga para hacer más colesterol, porque ya me dieron de comer suficiente colesterol. Entonces, estos esteroles van a regular la síntesis tanto de hidroximetilglutaril coenzima reductasa como de Reviescap, y lo que vamos a hacer es disminuir la síntesis celular del colesterol y la síntesis del receptor de LDL. Esto es súper importante para en un rato más que veamos las alteraciones, recordemos cómo funciona y cuál es la regulación correcta para ver lo que está alterado. Ahora, ya le dimos colesterol a las células y ahora va a pasar HDL para recoger el colesterol que ya no quieren las células.
Entonces, lo que hacemos es HDL se acerca a la membrana celular, interactúa con ABCA1 y la célula le da el colesterol libre a la HDL. HDL con LCAT esterifica el colesterol para tenerlo atrapado en su núcleo. Acá tenemos esta vía, teníamos colesterol libre, aquí tenemos el OH libre, y de una lecitina, la LCAT toma el ácido graso del segundo carbono y se lo pasa al colesterol. Nos queda lisolecitina, un lisofosfolípido, y ésteres de colesterol. Esto es lo que queda aquí atrapado en la HDL. Ahora, hay que recordar que la enzima CETP o PTEC en algunos otros libros en inglés, lo que hace es pasar triacilgliceroles a HDL y HDL a través de esta misma enzima le da ésteres de colesterol a VLDL. Esto también es súper importante para al rato que veamos las alteraciones del metabolismo. Entonces, ahora que HDL tomó el colesterol a de las células que sobraba, lo que va a hacer es, por medio de otro receptor, que es este SRB1 o receptores pepenadores, este colesterol se lo va a llevar a los tejidos que más lo necesitan, como estos, los testículos, los ovarios, la glándula adrenal, porque quedamos que ellos van a necesitar más colesterol para la síntesis de hormonas sexuales y para la síntesis de otras hormonas, ¿vale? Entonces, como parte del programa, quedamos que es importante identificar los niveles normales de triacilgliceroles, colesterol total, VLDL, LDL y HDL. En esta tablita hay, solamente se los marqué aquí porque seguramente es un error de edición, el signo está al revés. Entonces, el valor normal de triacilgliceroles es menor a 150, no mayor, ¿sale? Es muy evidente ya que tenemos después lo que ya no es tan óptimo, pero solamente para que recuerden que esto es un error de edición, ¿sale? Triacilgliceroles idealmente hay que tener menos de 150, colesterol total idealmente menos de 200, colesterol VLDL de 2 a 30 y LDL también menor a 100. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir en el ayuno? Ahorita vimos todo lo que ocurre en el postprandio, vamos a ver qué sucede con el ayuno. En el ayuno disminuye la concentración de insulina y vamos a tener más elevado glucagón y epinefrina, dependiendo de la situación, e incluso cortisol. Esto en un ayuno más prolongado. Perdón. Entonces, eh, esta diferencia de concentración de insulina, disminución de insulina y aumento de glucagón, epinefrina y cortisol, lo que van a hacer es activar a la lipasa sensible a hormonas. Aquí juega un papel muy importante y vamos a recordarlo justo cuando veamos las alteraciones. La insulina inactivando a la lipasa sensible a hormonas. El glucagón y la epinefrina van a favorecer que esté activa. Entonces, si estamos en ayuno, tenemos glucagón, tenemos epinefrina, se va a activar la lipasa sensible a hormonas y esto va a hacer que los triacilgliceroles se rompan en ácidos grasos y glicerol. Esto sale a la circulación, se pueden los ácidos grasos unir a albúmina y llegar a los tejidos periféricos. Vamos a ver ahorita específicamente músculo y lo que sucede es que iniciamos beta oxidación. Recordemos, en músculo tenemos beta oxidación en ayuno, pero también en postprandio. Entonces, ahorita estamos viendo tejido adiposo y vamos a ver su función como órgano endocrino. Eh, el tejido adiposo va a liberar algunas adiposinas que van a favorecer
u optimizar la función de la insulina, como la leptina y la adiponectina. También pueden liberar algunas hormonas que favorecen la resistencia a la insulina. Y esto depende justamente del estado metabólico y de la cantidad de tejido adiposo y de la calidad de tejido adiposo que tenemos. Entonces, es verdad, el tejido adiposo puede liberar tanto leptina como adiponectina, como resistina, como factor de necrosis tumoral, factor tumoral de necrosis alfa, perdón, y vamos a tener consecuencias diferentes. Entonces, en el caso de la adiponectina, dijimos que va a favorecer la función de la insulina, es decir, va a aumentar la sensibilidad a la insulina. ¿Por qué? Porque en estos tejidos va a favorecer el aumento de consumo de glucosa, por lo tanto, la disminución de glucosa en sangre, va a favorecer la oxidación de los ácidos grasos, va a inhibir la conversión de macrófagos en células espumosas y también va a favorecer la producción de óxido nítrico, que esto favorece la vasodilatación. Ahora, podríamos pensar que si el tejido adiposo libera adiponectina y aumentamos el tejido adiposo, va a haber más adiponectina. Sin embargo, lo que se ha visto en los estudios es que la obesidad y la resistencia a la insulina disminuyen la adiponectina, ¿sale? Se sabe que el ácido palmítico o palmitato inhibe a la adiponectina, ¿de acuerdo? Esto va a ser también muy importante para cuando hablemos sobre las alteraciones. Ahora, en el caso de la leptina, también nos va a ayudar a disminuir el consumo de alimentos porque va a actuar a nivel del sistema nervioso central y nos va a ayudar a regular el gasto energético. ¿Cómo funciona esto? El tejido adiposo libera leptina y esta tiene receptores en neuronas del núcleo arqueado o arcuato y este receptor, que es LEPR, vean cómo se expresa tanto en neuronas que llevan vías anorexigénicas, es decir, que mandan la señal de no comer, tanto en neuronas que llevan señales u hormonas que activan la vía orexigénica. Aquí hay un error en la imagen. Vía orexigénica, no oxigénica. Y entonces, dependiendo de la neurona, va a ser la señal que mandamos. En el caso de la leptina, va a inhibir a aquellas que llevan la vía orexigénica, es decir, a las neuronas que liberan neuropéptido Y, y va a activar a aquellas de la vía anorexigénica, las que liberan alfa MSH. Estas dos, el inhibir las orexigénicas y activar las anorexigénicas, van a llegar a neuronas de segundo orden para que me digan, disminuye tu consumo de alimentos y aumenta tu gasto de energía. Otra vez, esperaríamos que si hay más leptina, entonces esta señal sea más fuerte. Sin embargo, también se ha visto que cuando aumenta el tejido adiposo, las concentraciones de leptina no son suficientes o no necesariamente mandan esta señal de disminuye tu consumo de alimentos. Esto puede ser porque haya resistencia a la leptina, puede ser porque haya alguna alteración en el receptor de la leptina. El caso es que va a estar disregulada y no vamos a tener lo que normalmente querríamos. En el caso de la grelina, esta es una hormona sintetizada por el estómago y se va a aumentar su concentración cuando estamos en ayuno y van a disminuir sus concentraciones en postprandial. Entonces, esta grelina, vean cómo va a llegar a las neuronas que sí van a liberar neuropéptido Y, quedamos que esta es la vía orexigénica y por tanto, cuando llega a su neurona de segundo orden, el mensaje es aumenta tu ingestión de alimentos, contrario a lo que pasa con la leptina, que me dice disminuye tu ingestión de alimentos. Entonces, ¿cómo deberíamos regularlo? Justo ya vimos, la insulina
la leptina, el GLP-1, PYY, colecistocinina. Estos me van a ayudar a regular la saciedad, es decir, cuando yo como o en respuesta a la ingestión de carbohidratos y proteínas, vamos a liberar insulina. En respuesta a la ingestión, tal cual, vamos a liberar todos los demás y esto va a mandar una señal al cerebro de saciedad, es decir, ya, para de comer. Sin embargo, en el caso de la grelina que vamos a liberar del estómago, va a llegar al cerebro y va a decir, aumenta tu consumo de alimentos. Por eso en ayuno aumentan sus concentraciones e inducen el apetito. Entonces, aquí tenemos otro esquema que me dice señales de que tengo suficiente tejido adiposo son la leptina y la insulina, llegan a estas neuronas del núcleo arcuato que liberan alfa MSH y entonces me avisa, come menos y metaboliza más. Y en el caso de las señales de hambre y de saciedad, en el caso de la grelina, llega a neuronas del núcleo arcuato que liberan NPY y cuando llega a su neurona de segundo nivel es come más y metaboliza menos. Esto es lo ideal. Entonces, ¿qué ocurre en las alteraciones? Resulta que la obesidad es una enfermedad neuroconductual multifactorial grave, crónica, progresiva, recurrente, pero tratable, en donde el aumento de la adiposidad promueve la disfunción del tejido adiposo, como veíamos ahorita, por lo menos a nivel hormonal, y las fuerzas físicas anormales de la masa grasa. Esto resulta en consecuencias para la salud metabólica, también biomecánica y también psicosocial. Esta definición la da la Asociación de Medicina de la Obesidad. Entonces vamos a tomar todo lo que este pequeño repaso que vimos al inicio para analizar lo que sucede cuando esto está alterado. ¿Qué es la obesidad? Aumentó mi consumo, pero mi gasto energético no. Este consumo eh, aumenta la acumulación de tejido adiposo porque no me lo estoy gastando y esta acumulación de tejido adiposo va a provocar una señalización alterada de las hormonas, entre ellas la resistencia a la insulina y a la leptina que veíamos hace un momento y por lo tanto complicaciones metabólicas. ¿Cómo sucede esto? Decíamos que lo normal es que en un tejido adiposo sano, la adiponectina aumente la sensibilidad a la insulina y por lo tanto el aumento de consumo de glucosa y de ácidos grasos, que no se conviertan los macrófagos en células espumosas y que aumente la producción de óxido nítrico, es decir, vasodilatación y por lo tanto una presión arterial normal. ¿Qué sucede cuando hay obesidad? En lugar de haber aumento a la sensibilidad de la insulina, hay disminución, o sea, resistencia a la insulina. En lugar de aumentar el consumo de glucosa, disminuye. En lugar de aumentar la oxidación de ácidos grasos, disminuye. Los macrófagos ya tienen chance de convertirse en células espumosas y la producción de óxido nítrico disminuye. Como se pueden ya empezar a dar cuenta, esto afecta al endotelio, a muchos tejidos, ¿vale? En el caso de la leptina, quedamos que idealmente eh, esta leptina va a decir, ya tenemos suficiente tejido adiposo, ya no comas más, ¿no? Pero no ocurre así, está disregulada la leptina y entonces si bien necesitaríamos disminuir el consumo de alimentos, no está sucediendo. Por lo tanto, puedo seguir consumiendo y puedo seguir aumentando mi cantidad de tejido adiposo y por lo tanto aumento la disregulación de la leptina. Ahora entonces, ¿qué sucede? Está aumentando la cantidad de tejido adiposo y esto disregula la función del tejido adiposo y va a aumentar ahora sí
la cantidad de resistina y también de TNF-alfa. ¿Qué sucede con esto? Estos dos son proinflamatorios, porque la resistina favorece la liberación de interleucina 6, también del tejido adiposo, que también es proinflamatorio. Entonces, lo que sucede es que al haber inflamación, disminuye la captación de ácidos grasos libres por parte de los tejidos periféricos. Esto causa una lipotoxicidad que afecta la señalización de la insulina, es decir, vamos caminando hacia la resistencia a la insulina. Ahora, esta resistencia a la insulina en los adipocitos estimula la lipólisis. ¿Por qué? Justo veíamos hace ratito que la insulina es un inhibidor de la lipasa sensible a hormonas. La lipasa sensible a hormonas lo que hace es romper los triacilgliceroles para dejar libres los ácidos grasos. Si yo tengo insulina, pero hay resistencia, es decir, este tejido adiposo no está respondiendo aunque haya insulina, entonces esa lipasa sensible a hormonas no se va a inhibir. Y si no se inhibe, entonces voy a tener lipólisis. ¿Qué sucede con esto? Empezamos un círculo vicioso. Si ya teníamos suficientes ácidos grasos libres y esto provoca que haya resistencia a la resistencia a la insulina aumenta la lipólisis, lo que aumenta la concentración de ácidos grasos libres, lo que aumenta la inflamación, que aumenta la resistencia a la insulina y así nos vamos. Entonces, acá tenemos una imagen que nos dice que el desequilibrio crónico del consumo de energía puede expandir los depósitos de tejido adiposo, que dijimos que justamente es una característica en la obesidad. Y acá hay dos propuestas. Número uno, la inflamación del tejido adiposo, como acabamos de ver, que libera citocinas inflamatorias y por lo tanto favorece la regulación deficiente de la glucosa, es decir, resistencia a la insulina, tanto en hígado como en músculo. Ahorita vamos a ver cómo sucede. Y por otro lado, tenemos la capacidad limitada de estos adipocitos de almacenar de forma continua las grasas y entonces el almacenamiento de los lípidos en el tejido no adiposo empieza a aumentar, por ejemplo, en el músculo y en el hígado. Y entonces esto, otra vez, disregula a la glucosa y a la insulina. Todo esto me lleva a resistencia insulínica, ¿de acuerdo? Y por tanto, hiperinsulinemia compensadora. Al final vamos a ver un ejemplo muy claro. Entonces, es necesario recordar, segundo bloque, cómo funciona esta insulina, cómo es esta señalización normal. Llega la insulina, se une a su receptor y provocamos la fosforilación de residuos de tirosina, de IRS1. Y esta fosforilación de residuos de tirosina, es importante que recordemos esto, va a provocar una cascada de señalización que finalmente va a ayudar a que GLUT esté en la membrana, se transporte a la membrana, y recuerden que GLUT4 me deja o me ayuda a que la glucosa entre tanto a músculo como al adipocito. Aquí me dice, aumenta la captación de glucosa en adipocitos y miocitos y por lo tanto la sensibilidad a la insulina. Otra vez, insulina favorece la fosforilación de IRS1 en residuos de tirosina y esto me ayuda a que esté GLUT en la membrana. Entonces, lo que ocurre con, con esta misma vía de señalización cuando es sana es que aumenta la captación de glucosa, como vimos ahorita por GLUT4, la síntesis de proteínas, la síntesis de glucógeno, perdón, y la síntesis de lípidos. Esto es lo normal. ¿Qué sucede entonces si yo tengo resistencia a la insulina? Se ha visto que acá los residuos que se fosforilan son los de serina y no los de tirosina. Por eso hacía tanto énfasis en la diapositiva pasada en que lo normal es que se fosforilen los residuos de tirosina, como vimos en segundo bloque, pero en este caso lo que está ocurriendo es que se fosforilan residuos de serina. Ahora, aunado a esta fosforilación de serina que va a causar toda una señalización que no tiene que ver con la expresión de GLUT,
Resulta que tenemos un aumento de ácidos grasos y de triacilgliceroles, tanto en el músculo como en el tejido adiposo. Ahorita más adelante vamos a ver específicamente qué sucede en cada uno de estos tejidos, pero al tener más ácidos grasos yo puedo tener mayor cantidad de diacilgliceroles y ceramidas. Esto aumenta la lipotoxicidad, por lo tanto aumenta el estrés oxidativo y entonces está sufriendo la célula en la que está sucediendo esto, ¿vale? No solamente en el adipocito, sino en los otros que ya quedamos que puede ser músculo y puede ser también el hígado, ¿de acuerdo? Ahora, además de esto, tenemos inflamación y esta inflamación favorece vías que hacen un círculo vicioso para que esto siga, como lo que veíamos con los ácidos grasos que producen inflamación y que la inflamación produce la resistencia a la resistencia de insulina aumenta la lipólisis y es un cuento de nunca acabar. Vemos aquí justamente un esquema más completo en donde el adipocito visceral, ahorita vamos a ver por qué tiene tanta importancia la grasa visceral, aumenta el almacenamiento de triacilgliceroles y puede ser que haya una homeostasis metabólica si hacemos en toda esta vía sana, como decíamos al principio, la insulina, la leptina y la adiponectina me ayudan a que esto se controle, yo detengo mi consumo de alimentos y ya no aumento mi tejido adiposo. Ahora, ¿qué sucede si no es así? Tengo resistencia a la leptina, tengo aumento de la resistina y esto favorece la resistencia a la insulina. Por este lado, esta sobrecarga de ácidos grasos y de triacilgliceroles, lo que hace es el aumento de diacilgliceroles y ceramidas que veíamos en la lámina anterior, aumenta el estrés oxidativo, la necrosis de adipocitos, esto produce inflamación, esto activa los macrófagos y entonces al estar activados los macrófagos aumentamos otra vez la inflamación porque liberan citocinas inflamatorias. Y de nuevo, esto es un círculo vicioso. Además de esto, estamos provocando la disfunción endotelial, todo por esta lipotoxicidad, por el aumento de tejido adiposo, por causa de los triacilgliceroles y los ácidos grasos libres. Entonces, como parte de las complicaciones metabólicas, que decíamos algunas láminas anteriores, pues podemos tener la dislipidemia, ya vamos encaminándonos hacia allá, la esteatosis hepática o hígado graso, la diabetes tipo 2 y la aterosclerosis. Entonces, si pasamos a diabetes, de acuerdo con la OPS, la enfermedad metabólica crónica, perdón, la diabetes es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en sangre, que con el tiempo va a conducir a daños graves en el corazón, vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios. ¿Qué tiene que ver esto? Vimos justo en segundo bloque eh, las consecuencias de una hiperglucemia sostenida. Cuando hay un consumo elevado de carbohidratos, se ha visto que mucho más con el consumo de fructosa, aumenta la lipogénesis, la beta reducción o la síntesis de ácidos grasos. Además de esto, una hiperglucemia sostenida favorece la glicación de proteínas, es decir, la formación de estos productos finales de glicación avanzada, y además favorece la acumulación de grasa abdominal. Hablamos, justo mencionamos que la fructosa favorece esto eh, en mayor nivel que otros azúcares. Y la acumulación de grasa abdominal está relacionada con inflamación. Ya veíamos en el caso de la obesidad que ya solamente con obesidad hay inflamación. Entonces, ¿qué son estos productos? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo es que se generan estos productos finales de glicación avanzada? Si tenemos glucosa eh, que está interactuando constantemente con proteínas, lípidos o ácidos nucleicos, o estos expuestos a glucosa, lo que va a hacer en horas es la síntesis de bases de Schiff, en días productos de Amadori y en meses o años los productos finales de glicación avanzada.
Por eso es que se hace tanto énfasis en esta hiperglucemia sostenida. Podríamos no darnos cuenta al inicio y ya cuando nos damos cuenta, cuando está esta aplicación de proteínas, quiere decir que ya pasó suficiente tiempo. Entonces, una de las cosas que dañamos con estos productos de glicación avanzada es el endotelio. Y aunado a estos productos de glicación avanzada, teníamos lipotoxicidad que también dijimos que daña al endotelio. Entonces, ¿qué sucede en la diabetes? La diabetes se caracteriza por una resistencia a la insulina. Ya vimos cómo es que se genera esta resistencia a la insulina en las láminas de obesidad. Esta resistencia a la insulina, a su vez, favorece otra vez la acumulación de ácidos grasos libres, o sea, la lipotoxicidad, y quedamos que esto interrumpe las vías de transducción o de señalización hormonal y también nos lleva a complicaciones metabólicas. ¿Cómo ocurre esto? Recordemos, si insulina se une a su receptor, tenemos que idealmente fosforilar en los residuos de tirosina y esto aumenta la glucogénesis, síntesis de glucógeno, disminuye la lipólisis, aumenta la gluconeogénesis, perdón, y aumenta la lipogénesis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede en la resistencia a la insulina? Que lo que debería aumentarse disminuye y lo que debería disminuirse se aumenta. Entonces, hablando de la resistencia a la insulina en el músculo, ¿qué sucede? Tenemos una concentración elevada de ácidos grasos en sangre. Por lo tanto, una mayor síntesis de triacilgliceroles y diacilgliceroles en los miocitos. Perdón, aquí hay un error de dedo. ¿Qué quiere decir? Que normalmente la mayor cantidad de síntesis de triacilgliceroles deberíamos tenerla en tejido adiposo y en el hígado. Y sí es verdad que sintetizamos en el músculo, pero esto es solamente como para tener una reserva para los momentos en los que se necesita energía rápida. Sin embargo, aquí tenemos un exceso y por lo tanto aumenta la síntesis tanto de triacilgliceroles como de diacilgliceroles. Y si recordamos en las láminas anteriores, dijimos que estos diacilgliceroles eh, alteraban la señalización. ¿Cómo ocurre esto? Se activa la PKC y entonces esto aumenta la resistencia a la insulina. ¿Por qué se activa la PKC? Porque los IRS1 se fosforilaron en residuos de serina y no de tirosina y en lugar de activar lo que tenían que activar, activamos a la PKC. Entonces tenemos una menor síntesis de glucógeno y si no estamos sintetizando el glucógeno, pues hay mucha más glucosa todavía disponible. Además de esto, disminuyó el transporte de GLUT4 a la membrana. Si no hay GLUT4 en la membrana del miocito, pues entonces no puede entrar la glucosa. Esto es la resistencia a la insulina. Si no está entrando la glucosa, pues lo que sucede es que esta glucosa se va al hígado. Ahorita vamos a ver qué sucede. Y entonces, en consecuencia y en conclusión, lo que ocurre es una sobrecarga lipídica, menos oxidación de los ácidos grasos mitocondriales, y entonces hay daño por estrés oxidativo o por especies reactivas de oxígeno y lipotoxicidad. Esta lipotoxicidad ya dijimos que nos lleva a resistencia a la insulina, y entonces todo está conectado y cada vez aumentamos más la resistencia a la insulina y la disregulación de la señalización. ¿Qué sucede en la resistencia de insulina hepática? Como tenemos estos adipocitos hipertrofiados, la concentración elevada también de ácidos grasos y de glicerol en la sangre, lo que sucede es que la glucosa, ya dijimos hace ratito que no puede entrar a los miocitos, perdón, de nuevo este error de dedo, aquí es miocitos, la glucosa no puede entrar a los miocitos, entonces se va al hígado. En el hígado aumentamos la síntesis de ácidos grasos porque tenemos mucha glucosa y por lo tanto aumentamos la síntesis de triacilgliceroles porque hay muchos ácidos grasos, hay mucha glucosa y además hay mucho glicerol. Entonces lo vamos a transportar por VLDL. Pero más adelante vamos a ver, y hacemos aquí un paréntesis, que
justamente si tenemos muchos triacilgliceroles y VLDL no se da abasto, entonces estos triacilgliceroles se empiezan a depositar en el hígado, que nos va a favorecer el hígado graso. Entonces, igual que dijimos que sucede en el músculo, la mayor síntesis de diacilgliceroles por esta eh, disponibilidad de ácidos grasos y de glicerol activa la PKC y favorece la resistencia a la insulina. Por otro lado, las concentraciones elevadas de acetilcoenzima A aumentan la activación de la piruvato carboxilasa, producimos piruvato y además tenemos glicerol y en segundo bloque vimos que estos dos nos ayudan a favorecer la gluconeogénesis. Entonces, no conforme con que había hiperglucemia, el hígado dice, bueno, disregulamos, el hígado dice, tengo muchísima glucosa, pero además tengo mucho acetilcoenzima A, y entonces esto favorece la gluconeogénesis. No conforme, justo eso, a esto iba, no conforme con la hiperglucemia que ya había, el hígado entiende que tiene que hacer más glucosa, gluconeogénesis. Y otra vez tenemos eh, una, un círculo vicioso que lo que hace solamente es empeorar la situación. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las dislipidemias? Eh, Resulta que si yo tengo un aumento de consumo de carbohidratos y de grasas, pues voy a tener más disponibles los kilomicrones y VLDL o la concentración de grasas en kilomicrones y en VLDL. Pero resulta que si yo tengo resistencia a la insulina, pues LPL no va a hacer su trabajo como debería. No vamos a quitarle las grasas al kilomicrón para que entren al músculo y además el músculo está también disregulado y ya tiene un aumento de depósitos de ácidos grasos, de triacilgliceroles, etcétera. Y entonces lo que ocurre es que estos kilomicrones se quedan aquí en la circulación. Ojo, cuando hacemos un perfil lipídico, y evaluamos los triacilgliceroles, lo vamos a ver en las últimas diapositivas, lo que hacemos es contabilizar los triacilgliceroles que hay tanto en los kilomicrones como en las VLDL. Entonces, si ellos no pueden dejar las grasas en donde tienen que dejarlas, cuando yo cuantifico los triacilgliceroles, pues claramente van a salir elevados. Por otro lado, lo que se ha visto, decíamos en las primeras diapositivas, que el kilomicrón naciente recibe ApoC2 y ApoE de HDL y ApoC2 es quien activa LPL para que el kilomicrón deje sus ácidos grasos en los tejidos. Sin embargo, en el caso de la insulina se ha visto que lo que aumenta es una ApoC3. Esta ApoC3 inhibe la función de la lipoproteína lipasa. Entonces ya no se trata solamente de la resistencia a la insulina, sino de otros factores que además están inhibiendo que los kilomicrones dejen sus ácidos grasos en donde tienen que hacer. Por lo tanto, otra vez, aumentan los triacilgliceroles en sangre. No solamente por resistencia a la insulina, decíamos, disminuye la función del LPL, sino por la presencia de ApoC3 que está relacionada con sobrepeso y obesidad. Ahora, en las primeras láminas decíamos que era súper importante esta otra enzima que es la PTEC y que lo que hace es transferir ésteres de colesterol a las VLDL. ¿Por qué es importante? Porque se ha visto que en la obesidad y en el sobrepeso aumenta la función de esta enzima, de la PTEC. Entonces, ¿qué sucede? Que en lugar de yo tener el colesterol acá en HDL, lo tengo en LDL. Justamente como pasa con la cuantificación de los triacilgliceroles, que es por medio de los triacilgliceroles que están en kilomicrones y en VLDL, acá cuando hacemos un perfil lipídico medimos colesterol LDL o mejor expresado colesterol en las LDL y colesterol HDL es el colesterol que hay en las HDL. Entonces, si lo medimos, vamos a encontrar que hay mucha más ésteres de colesterol en la LDL porque la PTEC está mandando, o la proteína transferidora de ésteres de colesterol, está mandando más ésteres de colesterol desde HDL hasta LDL. Y entonces esto va a favorecer justo estas dislipidemias.
Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la ateroesclerosis? La ateroesclerosis es una enfermedad crónica en donde se van a acumular ateromas en las paredes arteriales y esto finalmente va a comprometer su estructura funcional. Vamos a ver cómo ocurre esto. Hay que recordar que en las arterias tenemos la capa íntima, la media y la adventicia. Y muy importante, el endotelio va a sintetizar óxido nítrico y este relaja las células del músculo liso e inhibe su proliferación anormal. Esto es bueno, esto es en una situación sana y esta vasodilatación justo me ayuda a que haya una presión arterial regulada o normal. Además de esto, y es muy importante, va a sintetizar moléculas que van a inhibir la adhesión leucocitaria, es decir, van a impedir que el macrófago se pegue a ellas y entonces vaya a otros sitios, ¿no? Lo van a ver con más detenimiento en inmuno y en fisio. Y además, recordemos que la adiponectina también favorece la producción de óxido nítrico. ¿Qué está sucediendo en este momento? Ya vimos cómo se relacionan todas estas alteraciones, obesidad, dislipidemia, diabetes. ¿Qué ocurre? Estamos teniendo un daño al endotelio. Si está dañado el endotelio y además por obesidad tenemos disregulada la adiponectina, entonces esta producción de óxido nítrico está disminuida. Y entonces estas moléculas también están disminuidas porque está dañado el endotelio. Entonces, esta lesión del endotelio, número uno, por la lipotoxicidad y número dos, por la formación de los productos de glicación avanzada, dañan este endotelio y este endotelio responde con la secreción de quimiosinas. ¿Qué es esto? Le habla a los macrófagos o a las células inflamatorias para decir, oye, tenemos un problema. Llegan los macrófagos y en respuesta inician un proceso inflamatorio y esto puede dañar todavía más el endotelio. Ahora, si se daña el endotelio, veamos en esta imagen, en un estado fisiológico, las uniones están conservadas entre célula y célula y pues, no tendría por qué entrar algo por aquí que no deba. Acá tenemos un daño endotelial, una lesión endotelial y están separadas las células del endotelio, por lo tanto es más fácil que algo ingrese. Entonces, ¿qué puede ingresar? Las LDL. ¿Por qué pueden ingresar? Uno, porque estaban ahí, venían a entregar colesterol de lo más normal. Y hay un daño endotelial, entonces pues encuentran por dónde meterse y se meten. ¿Qué sucede? Si se meten y además tenemos macrófagos que ya llamó el endotelio, las pueden endocitar, esto genera daño oxidativo. El macrófago, que antes no debía convertirse en célula espumosa, pero el daño al endotelio está favoreciendo que así sea, se convierte en célula espumosa, las células espumosas generan mayor inflamación y entonces empezamos a liberar factores de crecimiento de fibroblastos. Entonces, en esta lámina podemos ver, ingresan estas partículas de LDL, ya decía, puede ser que sean partículas que la concentración era normal, sin embargo tenemos una lesión en el endotelio, o por otro lado, puede suceder que si ya teníamos suficiente colesterol, lo vimos en las primeras láminas, y aquí se ve un poco mejor, decíamos que si ya la célula tiene el colesterol que necesita, lo que va a hacer es inhibir la síntesis de colesterol, pero también la síntesis del receptor. Entonces, si yo sumo el daño endotelial con una concentración aumentada de LDL porque las células no tienen los receptores en la membrana, porque ya tenían suficiente colesterol, entonces yo estoy exponiendo mucho más a estas LDL. Número uno, a daño oxidativo y número dos, tengo mayor cantidad que con el daño endotelial pueden ingresar a un sitio donde no deberían estar. Ya decíamos entonces que esto lo que favorece es la adhesión leucocitaria y la migración de estos macrófagos hacia la íntima y estos van a liberar estos factores de crecimiento que afectan al músculo liso, este va a proliferar y entonces va a empezar a depositarse acá en la íntima. Su lugar era la media, pero empieza a depositarse de este lado. ¿Qué ocurre con esto? Que empieza a formarse un centro necrótico
en donde tenemos células espumosas, en donde tenemos células de músculo liso, y lo que podemos ver en el vaso es esto, abultamiento o chipote que vemos acá. En realidad lo que está haciendo es quitarme espacio en la luz, por donde idealmente no debería haber nada que estorbe y circulan por aquí las células y otras cosas. Eh, este, este ateroma lo que hace es disminuir la luz. Ahora, ¿qué pasa si esta capa adelgazada además sufre una lesión? Las plaquetas con la intención de ayudar, empiezan a formar un coágulo, pero este coágulo se puede desprender. Y entonces este trombo, cuando viaja, puede ya no poder pasar por arterias que son mucho más pequeñas en el cerebro o en el corazón, y esto es lo que nos va a provocar un infarto. Finalmente, ¿qué sucede con el hígado graso? Acá tenemos que el hígado graso no alcohólico, que es justo el que vamos a hablar, es la presencia de 5% o más de este hepatitis sin que haya lesión hepatocelular, es decir, es reversible. ¿Qué sucede acá? Otra vez, resistencia a la insulina es la que se lleva la estrella en todo. Esta resistencia a la insulina y la lipotoxicidad, quedamos que lo que va a favorecer es que haya ácidos grasos libres en el citosol hepático. Ya lo veíamos también anteriormente. Si tengo una concentración elevada de ácidos grasos libres, pues tengo oportunidad de sintetizar más ácidos grasos, perdón, más triacilgliceroles. Entonces, si yo estoy sintetizando muchos triacilgliceroles, pero VLDL no se da abasto, sobrepasan esta cantidad de triacilgliceroles a las VLDL que pueden transportarlo, va a aumentar el almacenamiento de los lípidos en el citosol de los hepatocitos. Esto es lipotóxico. Ya veíamos como en el caso del músculo, esto causa daño mitocondrial por especies reactivas de oxígeno, y entonces esto empieza a lesionar los hepatocitos, y por eso nos dice la definición que podría, o sea, en este caso no hay fibrosis, pero sí puede suceder si yo mantengo esta inflamación. El hígado graso puede transitar por ciertas etapas y finalmente tenemos fibrosis y cirrosis. Entonces, solamente como repaso, decíamos que, ¿qué significa esta resistencia a la insulina? Pues al tener una insulina que no está haciendo su señalización correcta en el adipocito, la lipasa sensible a hormonas pues no se va a inhibir. Y si no se inhibe, la lipólisis se va a activar. Por lo tanto, tengo ácidos grasos libres. Por otro lado, tengo falta de expresión de GLUT4 en el músculo, o sea, resistencia a la insulina, lo que aumenta la glucosa en la sangre porque no puede entrar ni al tejido adiposo ni al músculo, y entonces se regresa al hígado. El hígado no necesita GLUT4 para captar la glucosa. Entonces, como ya tengo suficiente glucosa, pero ya no puedo guardar más, y además, como está disregulada la señalización de la insulina, entonces voy a favorecer la síntesis de ácidos grasos y por lo tanto de triacilgliceroles. Por eso decíamos que hay este balance, o más bien este desbalance, porque tenemos muchos triacilgliceroles y VLDL no los está transportando como debe. Y si en todo caso los transportara, recordemos que hay una dificultad de la lipoproteína lipasa para sacar los ácidos grasos de tanto de VLDL como del kilomigrón, y otra vez, círculo vicioso. Además, estos ácidos grasos hepáticos y la hiperinsulinemia generan estrés oxidativo y por lo tanto lesión del hepatocito. Entonces, les decía hace un ratito que íbamos a ver algunos estudios. Me gustaría terminar con esto. Esta es una química sanguínea en la que vemos que la glucosa está en 100. De entrada podríamos decir, es muy poquito, el límite superior es 99, ¿qué más da? Solamente son 100. Parece que la función renal está conservada, y nos vamos de este lado al perfil lipídico.
¿Qué ocurre con el colesterol? Teníamos que tener menos de 200 y está en 216. También podríamos decir, es muy poquito, solamente son 16. De este lado, HDL de 40 a 60 es lo normal. Estos son estudios de laboratorio de una mujer y tenemos 38. Podríamos decir, es muy poquito. LDL está en 158, parece que es el más significativo. Debería estar abajo de 100 y estamos en 158. Y triglicéridos, que decimos, bueno, también están un poquito arriba, deberían estar abajo de 150 y tenemos 203. Para empezar, esto lo que nos está diciendo y como lo podemos relacionar con las diapositivas anteriores es, tenemos glucosa de sobra, ¿no? Aunque sea un poquito, ya estamos pasando el umbral. Si tenemos esta glucosa de sobra, quiere decir que podemos hacer ácidos grasos. Y si tenemos ácidos grasos, entonces podemos hacer triacilgliceroles. Entonces, los triacilgliceroles en un perfil lipídico me están indicando que esta paciente está teniendo una dieta rica en carbohidratos. Por otro lado, ¿por qué? Recordemos que eh, cuando el hígado ya tiene suficiente glucosa y llegamos a nuestro límite de almacenamiento de glucosa, empezamos a hacer beta reducción o síntesis de ácidos grasos. Y por lo tanto tenemos sustrato para hacer triacilgliceroles. Por otro lado, también los carbonos para hacer colesterol vienen de los carbohidratos, ¿no? Entonces, de entrada esto me dice que estamos comiendo carbohidratos de más. Pareciera que no está tan elevado, pero pedimos una hemoglobina glucosilada. Esto nos indica que está normal, es menos de 5.7, estamos en 5.4. Lo que me dice es no hay prediabetes y no hay diabetes. Y solamente, justo lo que quiero es crear conciencia con estos laboratorios. Si nosotros pedimos a esta persona, no es que a todos los pacientes les vamos a pedir una química sanguínea y el perfil lipídico y la hemoglobina glucosilada y además insulina, sino que esta persona está siendo estudiada por algunos otros signos y síntomas que tiene y entonces pedimos una insulina para descartar eh, resistencia a la insulina y vamos a ver qué encontramos. Resulta que lo normal es de 2.6 y este laboratorio es muy benévolo. Hacemos normalmente arriba de 12, esto ya no es normal y podríamos hacer un diagnóstico con insulina por arriba de 12. Pero esta paciente, aún con este laboratorio benévolo, tiene 90. ¿Qué quiere decir? El páncreas está diciendo, oye, yo te mandé insulina hace ratito para que metieras la glucosa a su lugar y no la metiste. Ahí te va más y ahí te va más y más y más y más. Pero no está sirviendo que esta insulina sea liberada por el páncreas porque los receptores no están respondiendo como deberían. Es decir, hay resistencia a la insulina y por lo tanto hay hiperinsulinemia. Entonces, podría ser que únicamente viendo los primeros estudios decimos, eh, no es muy significativo. eh, claro que puede revertir con dieta y con una dieta baja en carbohidratos, no nulos carbohidratos, baja en carbohidratos, y hay que ver el tipo de carbohidratos que hay que consumir y además ejercicio. Como vimos en segundo bloque y también en este, el ejercicio mejora la sensibilidad a la insulina, es decir, disminuye la resistencia a la insulina. Entonces, eh, otro dato importante, esta paciente tiene 20 años, es mujer y tiene 20 años. Entonces, esto no solamente ocurre en personas o de la tercera edad o personas, no sé, más adultas. Eh, toda esta formación de la placa de ateroma puede empezar en edades muy, muy tempranas y ya vimos todo lo que ocurre con la resistencia a la insulina. Esto favorece, no está en estos estudios o no lo puse en estas láminas, pero la inflamación. Si vemos la proteína C reactiva, que es un indicador de inflamación, es máximo de 0.5, en esta paciente tenemos 1.15, ¿no? Entonces, esto justamente nos ejemplifica
la importancia de la dieta, la importancia del ejercicio y las consecuencias que puede tener la resistencia a la insulina, aún si vemos muy poco elevada la glucosa, muy poco elevado triglicéridos, colesterol total, HDL, etcétera. Entonces, la invitación es a cuidemos nuestra dieta, hagamos ejercicio y pues de este lado les dejo algunas tablas como material de repaso, esperando que les sirvan. Son tablas de las apoproteínas que tiene cada lipoproteína, la función de cada una, para si quieren volver a repasar lo que vimos en las primeras láminas. Les dejo esta tabla también, que es un resumen de las tablas anteriores. Un resumen de las vías metabólicas y entonces qué vía metabólica llevamos a cabo en cada uno de los tejidos y dependiendo de qué hormona esté presente en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo. La función de la AMPK que justo vimos en la lámina de la adiponectina, la función de las hormonas, aquí tenemos insulina, glucagón, epinefrina y cortisol. Y finalmente las referencias, si es que quieren profundizar un poco más, en cada una de las láminas hasta abajo tiene el autor y el año. Si quieren ver más imágenes o leer los artículos o capítulos completos, acá están las referencias. Muchas gracias.